Hoy, 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori subió al estrado del Congreso bicameral y prometió cosas que el Perú lleva décadas esperando escuchar. Prometió combatir la corrupción, prometió mejorar la seguridad ciudadana, prometió reactivar la economía, prometió trabajar con todos, sin distinción política. Todo suena bien, pero en Mundo Invisible no analizamos lo que los presidentes dicen el 28 de julio. Analizamos lo que dicen comparado con lo que hacen. Y en ese ejercicio el discurso de hoy tiene cosas que hay que mirar con más atención que otras. Esto es lo que prometió Keiko Fujimori hoy. Y esto es lo que el historial dice. Capítulo 1. La ceremonia que dividió al Congreso antes de que empezara el discurso. A las 12:15 de la tarde, Miguel Torres, presidente del nuevo Congreso bicameral y miembro de Fuerza Popular, le impuso la banda presidencial a Keiko Fujimori ante la presencia del rey de España Felipe VI, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos Christopher Landau, enviado por Donald Trump, y varios jefes de Estado de la región. Javier Milei estuvo entre los invitados. La imagen ya decía algo antes de que ella abriera la boca. El eje ideológico de este gobierno se paró ahí, en esa primera fila. Pero no todos en el hemiciclo aplaudieron. Las bancadas de Juntos por el Perú y algunos integrantes de Ahora Nación se retiraron del hemiciclo antes de que Keiko empezara por hablar, acompañando la salida con arengas en su contra. En el mismo recinto donde ella iba a pedir unidad, una parte del Congreso ya se había ido. Ese momento resume mejor que cualquier análisis la situación política con la que este gobierno empieza. Una presidenta que ganó por 49.641 votos en un país partido en dos, pidiendo unidad a un Congreso que ya le dio la espalda antes de que comenzara. Capítulo 2. El diagnóstico. Un punto de partida honesto con una pregunta de fondo. Keiko Fujimori abrió su discurso con una invocación religiosa y luego hizo algo que no era obligatorio. Un diagnóstico descarnado del país que recibe. Dijo que recibe un estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos. Dijo que, en muchos casos, las instituciones cayeron en manos de intereses poco transparentes para obtener beneficios y privilegios a través de la contratación pública. Y cerró con esto. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado y fragmentado por la desconfianza. El diagnóstico es correcto. El Perú llegó al cambio de mando en el último lugar, el 69 de 69, en percepción de corrupción entre las economías evaluadas por el Índice de Percepción Global este año. Las instituciones sí están debilitadas, la desconfianza sí es real. La pregunta que el ciudadano puede hacerse legítimamente es ¿qué va a hacer este gobierno de manera concreta para revertirlo? Porque en el discurso de hoy, la lucha contra la corrupción tuvo un lugar destacado en el diagnóstico, pero no vino acompañada de propuestas específicas. No se mencionó ninguna reforma al sistema de control del Estado, no hubo anuncios sobre la Contraloría o el Ministerio Público, ni medidas concretas sobre transparencia en la contratación pública. Reconocer el problema es un primer paso. El segundo paso, el de las soluciones verificables, está pendiente. Capítulo 3. Seguridad y el niño. Los anuncios más concretos del discurso. Keiko Fujimori declaró la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño como sus dos frentes de emergencia nacional y en ambos casos fue más específica que en otros temas. En seguridad anunció el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para desarticular organizaciones criminales y de narcotráfico y la creación de un comando unificado permanente contra el crimen organizado. También anunció que solicitará facultades delegadas al Congreso para poder dictar medidas en estas dos áreas con mayor rapidez, lo que es una señal de que quiere actuar sin esperar los tiempos normales del proceso legislativo. En El Niño, los anuncios fueron los más detallados del discurso. Prometió un plan de contingencia nacional que, en sus propias palabras, romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna. Anunció la descolmatación masiva de ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos, maquinaria pesada en los puntos críticos y un sistema logístico de respuesta rápida para garantizar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en zonas vulnerables. Y dirigiéndose específicamente a los agricultores, dijo:
Los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica. Nuestros agricultores no estarán solos. Son los compromisos más verificables del discurso. La Autoridad Nacional de Infraestructura reporta un presupuesto de 1.758 millones de soles para 2026 con un avance de ejecución del 59% hasta ahora. La pregunta concreta que los especialistas ya están haciendo es si ese ritmo de ejecución va a ser suficiente para que las obras principales estén listas antes de las lluvias del verano 2027. Ese es el primer indicador medible que este gobierno tiene encima. Capítulo 4. La economía, el anuncio más concreto y el más cuestionable. Aquí es donde el discurso de hoy tiene su punto más debatible. Keiko Fujimori anunció que su gobierno elevará la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Actualmente está en 1.130 soles. El aumento es de 170 soles, un 15% de incremento. Inmediatamente aclaró que ese aumento vendrá acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas para ayudarlas a asumir el mayor costo laboral y promover la formalización. El cuestionamiento legítimo aquí viene de los propios economistas peruanos. Un aumento del salario mínimo sin reformas estructurales de formalización puede tener el efecto contrario al deseado. Empresas que ya operan en la informalidad no tienen incentivo para formalizarse si el costo de contratar trabajadores formales sube. El bono compensatorio es una señal de que el gobierno lo sabe, pero un bono por única vez no es una política sostenible. Anunció también el impulso a la Alianza del Pacífico y a la Comunidad Andina, nuevas oportunidades con el Medio Oriente y el rol del Perú en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Todo eso son señales de apertura comercial que el sector empresarial recibe bien, pero son señales de largo plazo, no medidas de reactivación inmediata para los peruanos que hoy no llegan a fin de mes. Lo que también llama la atención por su ausencia es Pensión 65, el programa social que la propia Keiko anunció como prioritario durante la campaña. En el discurso de hoy no apareció con la centralidad que tenía en sus promesas electorales. Tampoco hubo anuncios concretos sobre salud o educación más allá de referencias generales. Para un gobierno que prometió gobernar para los más pobres, el discurso de hoy sonó más a agenda macroeconómica que a política social concreta. Eso no significa que no vaya a hacerlo, significa que los primeros 100 días van a ser el verdadero termómetro. Capítulo 5. El llamado a la unidad, las palabras más fáciles del discurso. Este fue el capítulo más aplaudido del discurso y también el que la propia presidenta eligió para cerrar su mensaje. Keiko Fujimori dijo: "Tendamos los puentes del diálogo, pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y luego, trabajemos como un solo equipo sin distinciones ideológicas porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político". Cerró el discurso con estas palabras: "Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo". Extendió el llamado a gobernadores regionales y alcaldes de todo el país. Dijo que las grandes obras nacieron del esfuerzo, de la disciplina, de la fe y sobre todo de la unidad. Todo eso suena bien, pero la unidad no se construye con palabras en un discurso del 28 de julio. Se construye con decisiones concretas en los primeros 100 días y las primeras decisiones ya tomadas antes de que comenzara el discurso apuntan en una dirección muy específica. Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular como Premier. Miguel Torres, también de Fuerza Popular como presidente del Senado, el partido en el centro de todo. Eso no es necesariamente malo, cualquier presidente gobierna con su partido. Pero es difícil hablar de unidad con todos cuando los puestos más importantes del Estado están ocupados por el círculo más cercano del partido que ganó. Lo que también da un peso particular a ese llamado es el contexto. El Perú ha tenido 8 presidentes desde 2016 en un ciclo de inestabilidad política crónica en el que todos los actores, oficialismo y oposición, tuvieron su cuota de responsabilidad. Keiko Fujimori lo sabe mejor que nadie porque fue parte activa de ese ciclo. Hoy que le toca gobernar, la apuesta por el diálogo es bienvenida. La pregunta es si las decisiones concretas de los próximos meses van a respaldar esas palabras. Capítulo 6. La política exterior, el séptimo objetivo y lo que revela.
Keiko Fujimori fijó como séptimo objetivo de su gobierno el fortalecimiento de la política exterior. Anunció el impulso a la Alianza del Pacífico, a la Comunidad Andina y destacó el rol de España en Iberoamérica. Pero lo más revelador no estuvo en lo que ella dijo, sino en lo que dijeron los líderes que la saludaron. Javier Milei afirmó que el Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad. Estados Unidos expresó su expectativa de profundizar la colaboración en seguridad, inversiones y comercio. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, elogió su patriotismo y su valor. Ese mapa de alianzas dice más sobre la orientación de este gobierno que cualquier párrafo del discurso. El Perú de Keiko Fujimori va a mirar hacia Washington, hacia Buenos Aires, hacia Bogotá bajo la nueva administración. Y va a definirse en oposición abierta a Venezuela, Bolivia y cualquier gobierno de izquierda de la región. Eso tiene consecuencias concretas para más de 1 millón de venezolanos que viven en el Perú y para las relaciones comerciales con países vecinos que no comparten ese eje ideológico. El discurso de hoy tuvo diagnósticos correctos, promesas ambiciosas y palabras de unidad. Lo que no tuvo fue una respuesta a la pregunta que el Perú lleva décadas haciéndose. ¿Puede el fujimorismo gobernar de manera diferente a cómo gobernó? La respuesta no está en el discurso del 28 de julio. Está en lo que pase en los próximos 100 días, en si el salario mínimo sube de verdad y con qué impacto en el empleo, en si el Comando Unificado contra el Crimen Organizado es una medida operativa o una conferencia de prensa, en si el llamado a la unidad se traduce en nombramientos técnicos o en cuotas de poder para los aliados parlamentarios que Keiko necesita para gobernar sin mayoría propia. Ese cronómetro del que habló, esos 1826 días, arrancó hoy. En Mundo Invisible lo vamos a seguir de cerca. ¿Qué parte del discurso de hoy te generó más preguntas? Cuéntanos en los comentarios.